Buenos días a todos. Continuando con el curso de Nanoquímica 2020, esta clase corresponde al tema 9, relacionado a hidrogeles porosos. Los docentes a cargo de este tema somos quien les habla, Claudia Rivarola y María Alejandra Molina. Vamos a comenzar definiendo qué son los hidrogeles e incorporar un nuevo término, que son los solvogeles. En ambos casos, estos materiales son macromoléculas o cadenas poliméricas entrecruzadas que forman una red tridimensional con alta capacidad de hincharse y absorber soluciones acuosas, en algunos casos, u otros tipos de solventes. Todo esto debido a que contienen grupos funcionales dentro de su cadena polimérica principal. Estos grupos funcionales mayormente son hidrofílicos o de elevada polaridad. Los puntitos azules representan las unidades monoméricas que forman una cadena principal, varias cadenas principales, y los puntitos verdes son moléculas o grupos funcionales que pueden entrecruzar estas cadenas principales, de modo de obtener así un material tridimensional con poros incluidos de diferentes tamaños, lo cual les permiten que se incorporen a este material no solamente el solvente capaz de absorber, sino también se pueden incluir moléculas o macromoléculas o nanopartículas, dependiendo de su tamaño, para que sean contenidos dentro de estos materiales. Los hidrogeles en general tienen propiedades hidrofílicas, lo que les permite hincharse y absorber sustancias también que estén solubles en agua. Pero además también pueden hincharse en otros tipos de solventes que tengan una polaridad similar a la del agua o una polaridad elevada. Y en este caso es donde se incorpora el nuevo término de solvogeles, que siguen siendo macromoléculas o polímeros entrecruzados, pero que no solo tienen la capacidad de absorber solución acuosa, sino capacidad de absorber otro tipo de solventes. La ventaja de estos solvogeles es que nos permiten absorber sustancias que son poco solubles en agua, es decir, sustancias mayormente orgánicas con poca solubilidad en agua, puede ser disuelta en otro tipo de solvente que luego va a ser absorbido por este material. La capacidad de hinchamiento de un hidrogel, también conocido como el swelling en estado de equilibrio, se representa a través de estas siglas. Fíjense en esta figura que estamos representando la capacidad de hinchamiento de un hidrogel en particular frente a diferentes solventes. En este caso el hidrogel es un material clásico conocido como polinipam que contiene un grupo amida con un grupo isopropilo. Este hidrogel tiene su mayor capacidad de absorber agua, sin embargo también se ha demostrado que puede hincharse en otros tipos de solventes de diferentes polaridades, exceptuando algunos de polaridad muy diferente. Entonces este hidrogel pasa a ser también un solvogel por haber demostrado su capacidad de hinchamiento en otro tipo de solvente. Estos hidrogeles tienen muchísimas aplicaciones en uso cotidiano y en diferentes áreas también. Por ejemplo, en el área de la biomedicina se pueden aplicar o se están aplicando como vendajes para heridas, ya que tienen la capacidad de absorber medicamentos como antibióticos, inflamatorios, etcétera, que después pueden ser liberados en contacto con la piel, o también debido a sus propiedades mecánicas están utilizados como materiales para lentes de contacto. En el caso de materiales o hidrogeles superabsorbentes, se lo aplica como material principal de los pañales descartables. También en agricultura se los aplica como sistemas de transporte de aditivos por la capacidad de absorber sustancias como fertilizantes, fungicidas y bactericidas, los cuales son aplicados en el suelo y que son liberados progresivamente
de acuerdo a las condiciones ambientales y que en el caso de los fertilizantes pueden ser absorbidos progresivamente por los cultivos durante su crecimiento o su desarrollo. También son aplicados como reguladores del contenido de agua en el suelo, ya que por su alta capacidad de absorber agua actuarían como contenedores de agua que van liberando también del mismo modo eh, el solvente a medida que sea requerido por el suelo, de acuerdo a las condiciones ambientales. Los hidrogeles se pueden clasificar de diferentes formas de acuerdo a, por ejemplo, el tipo de entrecruzamiento entre las cadenas principales poliméricas. Ese entrecruzamiento puede ser físico o puede ser químico, ya lo vamos a ver más adelante. Se puede clasificar de acuerdo al tamaño del material y mencionarlos o definirlos como macrogeles, microgeles o nanogeles. Se clasifican de acuerdo a la preparación, si son homopolímeros, copolímeros o si son sistemas interpenetrados o semi-interpenetrados, de acuerdo a la carga, si son no iónicos, catiónicos, aniónicos, anfóteros, si son materiales degradables o biodegradables o no degradables. También se clasifican de acuerdo a su origen, si es natural o sintético, y también respecto a si son materiales que responden a estímulos externos, que pueden ser sensibles o no sensibles, que de este tipo de material también vamos a hablar más adelante. El entrecruzamiento dijimos que puede llegar a ser físico o puede ser químico. Y en ese caso podemos definir dos tipos de geles. El gel químico, en el cual los entrecruzamientos de la red son a través de enlaces covalentes. Y los geles físicos, en el cual el entrecruzamiento se debe a uniones de tipo más débiles, como tipos de Van der Waals o puente de hidrógeno, que son mucho más débiles que las uniones covalentes. Por ejemplo, un gel químico se puede obtener por copolimerización radicalaria de monómeros vinílicos, como por ejemplo derivados de acrilamida, ácido acrílico, como viene a ser este caso, donde el grupo vinílico está indicado acá con el círculo rojo, y se copolimeriza con un monómero divinílico, como este, conocido como bisacrilamida, que contiene dos grupos vinílicos en su extremo, el cual puede actuar como entrecruzamiento de una cadena polimérica con otra. Y de esa forma obtenemos un material entrecruzado covalentemente. Y en este caso lo llamamos gel químico. Un ejemplo de gel físico se obtiene, por ejemplo, por la disolución de polisacáridos que se entrecruzan mediante puente de hidrógeno. Estos geles son inocuos, son abundantes y biocompatibles, pero no pueden formar hidrogeles estables, es su desventaja, ya que esos que al ser unidos por enlaces débiles como de Van der Waals o puente de hidrógeno, estos entrecruzamientos o este tipo de enlaces se pueden romper fácilmente, por eso pierden su estabilidad. Acá tenemos un ejemplo de un polímero como la amilosa con grupos funcionales iónicos que pueden estar formando puentes de hidrógeno con otra cadena polimérica del mismo tipo o similar químicamente. Existen hidrogeles llamados inteligentes que son sensibles a cambio en su entorno, y este era otro tipo de forma de clasificar los hidrogeles, son los hidrogeles sensibles. Estos pueden responder a cambios de pH en su entorno, cambio de temperatura, de fuerza iónica o la aplicación de alguna radiación electromagnética, etcétera. Pueden tener diferente sensibilidad o pueden tener sensibilidades combinadas de acuerdo a las características del hidrogel. En todos los casos, los hidrogeles responden a una transición de fase de modo reversible, si hablamos de hidrogeles químicos, causados por algunos de estos factores externos. Lo que se observa es que un hidrogel hinchado que ha absorbido una cierta cantidad de agua, por ejemplo, colapsa frente a un cambio externo, liberando la solución que contenía. Este proceso puede ser
revertido, es un proceso reversible, ya que volviendo a su estado original, el material puede reabsorber esa solución liberada y volver a su estado hinchado. En el caso de los hidrogeles químicos, este proceso es reversible y lo podemos provocar en forma sucesivas. Las aplicaciones de estos tipos de hidrogeles también son numerosas. Acá menciono solo algunas. Principalmente en biomedicina se los aplica como sistema de transporte y liberación controlada de medicamentos. Se pueden aplicar para purificación de medios acuosos. Se pueden aplicar como sensores quimiomecánicos y también como soportes de crecimiento celular para ingeniería de tejidos. La sensibilidad de los hidrogeles puede variar de acuerdo al factor externo, pero va a depender de cuáles son las características o grupos funcionales de estos hidrogeles. Por ejemplo, el polinipan que les había mencionado al principio, es el poli-N-isopropilacrilamida, tiene el grupo funcional isopropilo que hace responsable a que este material pueda colapsar e hincharse en forma reversible frente a un cambio de temperatura. Otro ejemplo, el ácido poliacrílico, que tiene como grupos funcionales grupos ácidos carboxílicos y que puede hincharse y colapsarse frente a cambios de pH debido al cambio de los grupos funcionales. También el ácido poli-2-acrilamido 2-metilpropanosulfónico, cuyo grupo funcional es el sulfónico, lo hace sensible a variaciones en la fuerza iónica del medio. Hay características que son generales para estos materiales, tanto para hidrogeles como sorbogeles, y se los voy a mencionar algunas acá. Por ejemplo, que aumentan su volumen de 10 a 1000 veces como mínimo, desde su estado seco a su estado hinchado, como se puede ver en esta imagen. El cambio de volumen del hidrogel se relaciona con la velocidad de absorber o liberar ese solvente por un proceso de difusión, ya que ese proceso es un proceso lento. Y depende de la respuesta, de la velocidad de respuesta del material, va a ser la aplicación que le podemos dar. También pueden conservar su forma durante los cambios de volumen, cuando pasan de un estado seco a un estado hinchado o al revés, de hinchado a seco, siempre y cuando ese proceso sea reversible. Por lo tanto, recuerden que esos cambios de volúmenes reversibles ocurren en los geles químicos, donde los enlaces entre cadenas o entre cruzamientos entre cadenas son a través de enlaces covalentes. También hay dos tipos de definición. Uno es a lo que llamamos hidrogel convencional y a que llamamos hidrogel poroso. El hidrogel convencional se considera para aquellos materiales que son porosos cuando están en estado hinchado. ¿Eso por qué? Porque cuando están en estado seco el tamaño de poro es muy chiquito, menor a los micrometros. Entonces solo se consideran porosos cuando están hinchados y el tamaño de poros es mayor, es más grande. Mientras que el hidrogel poroso es el material que tiene porosidad tanto en estado seco como en estado hinchado, porque en ambos casos existe un espacio considerable entre las paredes del polímero, que es el que le da la forma del poro. Y por lo tanto son materiales de baja densidad. Mayormente se busca que estos hidrogeles tengan alta velocidad de respuesta. Y según la función que se quiere atribuir al hidrogel, uno va a buscar que sea rápida la velocidad o que sea lenta, ¿no? Existen las dos posibilidades. Para lograr controlar la velocidad de respuesta de los hidrogeles, tenemos varias opciones. Por ejemplo, se puede reducir el tamaño de las partículas del hidrogel, lo que llamamos nanogeles, por ejemplo, microgeles, macrogeles, y donde se ha demostrado que esa velocidad de respuesta al hinchazón o al colapso de ese gel es inversamente proporcional al tamaño o el diámetro de la partícula elevado al cuadrado.
que se expresa simplemente a través de esta ecuación, la proporcionalidad. Otra posibilidad es crear poros en la matriz del gel, donde la absorción y liberación del solvente ocurre principalmente por un proceso que es el proceso de convección, que es un proceso mucho más rápido que el proceso de difusión. Eh, Esto acelera la velocidad de respuesta también de las matrices a base de hidrogeles. Otra posibilidad es usar películas delgadas para disminuir también la velocidad de difusión. Los hidrogeles porosos tienen como ventaja también flexibilidad y ductilidad, a diferencia de los geles porosos inorgánicos, que son a base de sílica, carbón, cerámica, son más bien rígidos y perdemos en ese caso la posibilidad de dar movimiento al material, flexibilidad y ductilidad. Y además, estos geles porosos tienen la capacidad de reaccionar con otras moléculas y poder modificarlos químicamente para darle nuevas propiedades a ese material. Los hidrogeles porosos entonces los podemos clasificar de acuerdo al tamaño de sus poros internos. Y tenemos esta selección de porosidad. Llamamos hidrogeles no porosos aquellos que tienen tamaños de poros menores a los micrómetros. Ese tamaño de poro se puede determinar teóricamente a través de la teoría de hinchamiento, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Después se clasifican los hidrogeles como microporosos para los que tienen tamaño entre 10 y 100 nanómetros, mesoporosos entre 100 y 1000 nanómetros, macroporosos, ya estamos en escala micrométrica, y los superporosos que son aún más grandes. En este caso, el tamaño de los poros se puede determinar por microscopía óptica o electrónica. La teoría de hinchamiento en equilibrio se basa en un modelo matemático, que es el modelo de Flory y Renner de 1943, que después fue enunciado por Pepas y Merrill en 1976. Esta teoría permite determinar algunos parámetros de red de los hidrogeles, particularmente los hidrogeles neutros, no aquellos iónicos, en ese caso caerían fuera de la teoría y simplemente se puede utilizar como para estimar un valor de tamaño de algunos de estos parámetros de la red. Y se aplican entonces para hidrogeles neutros sin cargas y para los hidrogeles no porosos o de porosidad en escala micrométrica, menor a la micrométrica. Uno de los parámetros que se definen a través de esta teoría es el peso molecular medio de la cadena entre dos puntos de cruce. En este esquemita estaría representando el peso molecular medio, estos son los puntos de cruce, los puntos que están en amarillo, y el peso molecular estaría dado por la cadena que está entre esos dos puntos. Recuerden que los que están en verde representan las moléculas encargadas de entrecruzar estas cadenas. Ese peso molecular medio se calcula a través de esta ecuación, la cual involucra varios parámetros que tienen que ver con el solvente y con el polímero en particular. Yo acá se los he mencionado a cada uno. Tenemos el peso molecular número de una cadena de polímero, que es este término, el volumen específico del polímero, que es este que está acá, B sub 1, que es el volumen molar del solvente, nu sub 2S es la fracción del volumen del polímero hinchado en equilibrio. Este se puede calcular experimentalmente a través de esta ecuación, donde se tiene en cuenta el volumen el peso del hidrogel seco dividido la densidad del polímero lineal, dividido el peso del hidrogel seco más el hidrogel hinchado en agua. Otro de los parámetros que involucra el cálculo del peso molecular promedio es el X, que es el parámetro de interacción polímero-solvente.
Dentro de ese valor está incluido nuevamente la fracción de volumen del polímero hinchado. Y de esa forma, logrando los parámetros correspondientes al hidrogel que estamos estudiando, recuerden hidrogel neutro, podemos determinar un valor promedio del peso molecular de una cadena entre dos puntos de cruce. Otro de los parámetros de red que se utiliza mucho para caracterizar estos materiales es la densidad de entrecruzamiento, que representa esta ecuación, que en este caso nos va a indicar a nosotros cuál es la capacidad de hinchamiento del material. Y en este caso se obtiene por la relación entre la densidad del polímero lineal y el peso molecular promedio de la cadena entre dos puntos de cruce, que es el que calculamos en la diapositiva anterior. El tamaño de poros también es otro parámetro de red muy importante. Se puede calcular a través de esta ecuación. El tamaño de poro está aquí representado en el esquema. Es el volumen que ocupa entre las dos cadenas poliméricas entrecruzadas. Y este término nuevamente incluye el peso molecular promedio de la cadena entre los puntos, el peso molecular de la unidad repetitiva, el volumen o la fracción de volumen del gel hinchado y ρ, que es la longitud de enlace carbono-carbono. En este caso, el tamaño del poro nos va a dar información sobre la capacidad que tiene ese material de transportar moléculas, nanopartículas o macromoléculas, etcétera, de acuerdo al tamaño de sus poros internos. Acá les muestro dos imágenes para que noten la diferencia son imágenes de microscopía electrónica de barrido de un hidrogel no poroso y un hidrogel poroso. Dijimos que el hidrogel no poroso tiene tamaños de poros menores a los nanómetros, por lo tanto, cuando estamos trabajando en microscopía con una escala de 100 micrómetros, por ejemplo, o hasta menos también, no se observan los poros de ese material. Pero si trabajamos a la misma escala para un material poroso, fíjense que claramente se puede observar la porosidad de ese material. Entonces, la teoría de hinchamiento en equilibrio, recuerden que solo se aplica para hidrogeles no porosos y hidrogeles no iónicos. La síntesis de estos materiales es bastante simple, se trabaja a temperatura ambiente y mezclando una concentración conocida de monómeros, otra de concentración conocida del entrecruzador. Se agrega el sistema iniciador de esa polimerización y en algunos casos el catalizador. De esa forma, trabajando a temperatura ambiente, se obtienen materiales no porosos con esta característica morfológica. Mientras que en el caso de los hidrogeles porosos, ya se puede aplicar diferentes métodos sintéticos de acuerdo al tamaño y forma de poros que queremos obtener. Los métodos sintéticos entonces son varios. Acá les mencionamos algunos, como es el de separación de fase. En este caso se utiliza un solvente inerte. Y lo que ocurre durante la polimerización, después de mezclar la solución prepolimérica, esta obviamente es soluble en este solvente inerte, pero el polímero que se obtiene entrecruzado resulta ser insoluble en ese mismo solvente. Entonces, como que se obtiene se provoca una separación de fase durante la polimerización y eso le va a dar una característica morfológica al gel obtenido que ya vamos a ver más adelante. Otra posibilidad es utilizar moldes inertes que pueden llegar a ser moldes que hagan de la función de poros, ¿sí? Como por ejemplo las burbujas de algún gas, micelas del tamaño que deseamos, sílicas, esféricas también partículas de sílica o nanopartículas que están ocupando espacio entre la solución prepolimérica que luego polimeriza alrededor de estos moldes.
de alguna forma después se pueden retirar los moldes y obtener así el material poroso que deseábamos. Otra posibilidad es la criogelación, donde acá el solvente congelado está actuando como molde inerte y la polimerización ocurre alrededor de esos moldes, o el electrospinning, que también vamos a hablar de estos métodos con más detalle. De acuerdo al método sintético, entonces, va a variar la morfología de los poros que se obtengan. Acá les muestro una imagen de un hidrogel obtenido a través de la síntesis por separación de fase a temperatura ambiente. En este caso se mezcla también el monómero y el entrecruzador en similares proporciones. Se agrega el iniciador en un solvente inerte que va a actuar luego como agente porogénico. Durante la polimerización ocurre la separación de fase que yo les mencionaba, donde ya el tamaño del gel es suficiente como para resultar insoluble en este solvente y ocurre la separación de fase hasta la finalización de la polimerización. Luego se retira el solvente y queda la estructura porosa del gel, como esta que observamos en la imagen. En este caso se obtiene un material poroso con forma de coliflor, como para recordarlo. En el caso de la criogelación, por ejemplo, fíjense cómo cambia la morfología del gel obtenido. Acá les había ya adelantado que la polimerización ocurre a temperatura por debajo de la congelación de la solución prepolimérica. Los reactivos se concentran en una microzona, la zona no frisada. Después está la zona frisada, que son las partículas de agua que actúan como molde. Y entonces en esa zona no frisada, donde los monómeros y entrecruzadores están concentrados, es donde reacciona y ocurre la polimerización. Luego los cristales de agua que actuaron como plantilla o moldes para la formación de poros se pueden retirar fácilmente a temperatura ambiente y se obtiene un material poroso con forma de panal de abeja. Si utilizamos un agente porogénico gaseoso, por ejemplo, los gases se distribuyen homogéneamente en toda la solución mientras ocurre la reacción de polimerización y se obtiene un material de este tipo. En este caso son muchísimos los poros obtenidos, hay unos aislados del otro, no están conectados como en los casos anteriores, y este se puede obtener agregándole a la solución prepolimérica un agente porogénico. Lo llamamos agente porogénico a aquellos que por algún tipo de reacción o descomposición química pueden generar un gas inerte durante la polimerización. Y esas burbujas de gas entonces actúan como plantilla para formar los poros hasta la finalización de la reacción de polimerización. Y se obtiene un material de tipo queso gruyère. Por último, en el caso del electrospinning, fíjense, la imagen que se obtiene es de un tipo de ovillo de lana, son fibras entrecruzadas que se obtienen a través de este equipo que está marcando en forma esquemática muy simple las partes principales. Tenemos una jeringa donde se coloca la solución de polímero. En el extremo de esa jeringa hay un cono de Taylor que se llama, que es la que nos da el espesor de una fibra que se desprende y se empieza a transcurrir a lo largo de toda esta área hasta llegar a esta planilla, a esta zona plana, la cual se puede mover en diferentes direcciones y entonces esa fibra comienza a enredarse de un lado al otro hasta lograr obtener un material similar a esta morfología, donde el interior quedan, entre esas fibras, quedan los huecos vacíos que van a actuar luego como poros. La morfología de los poros
va a modificar considerablemente las propiedades de los hidrogeles. Fíjense, acá tenemos los 4 materiales obtenidos por diferentes métodos sintéticos con morfologías muy diferentes. En algunos casos tenemos paredes de hidrogeles muy finas, con, con espacios o poros demasiado grandes. En otros casos los materiales son de paredes de hidrogel más gruesas, donde los poros están conectados o no están conectados, y todo eso va a modificar considerablemente las propiedades de los hidrogeles. Las propiedades que se utilizan para caracterizar estos hidrogeles de acuerdo a la morfología de los poros son la capacidad y cinética de hinchazón, sensibilidad a estímulos externos, propiedades mecánicas y la morfología de poros, tamaño, forma, interconexión, porosidad, se pueden determinar todas por técnicas espectroscópicas o alguna otra técnica que podemos mencionar más adelante. La capacidad de hinchazón de hidrogeles macroporosos está gobernado por dos procesos. Uno es la difusión, donde en ese caso ocurre la solvatación de las cadenas o las paredes de la red. Y se define por este parámetro Q sub B, que es la relación del volumen del hidrogel hinchado respecto al volumen del hidrogel seco. Y el otro proceso de hinchazón está dado por el proceso de convección, que tiene que ver con el llenado de los poros, que se encuentran vacíos entre las paredes de la red, llenado con agua o con el solvente que corresponde. Esta ecuación incluye ambos procesos, tanto de difusión como convección, y se define a través de la relación de masa entre el hidrogel hinchado y la masa del hidrogel seco. La cinética de hinchazón se obtiene a través del cálculo del porcentaje de swelling o porcentaje de hinchamiento, que es la relación entre la diferencia de masa del hidrogel seco a un cierto tiempo, del hidrogel húmedo, perdón, a un cierto tiempo, con respecto a la masa del hidrogel seco, dividida la masa del hidrogel seco. O sea, la masa del hidrogel seco es el primer valor que tomamos experimentalmente, luego se coloca el hidrogel a hinchar en agua y a tiempos definidos se vuelve a pesar la masa de ese hidrogel húmedo. Se obtiene una curva de este tipo, si graficamos porcentaje de hinchamiento en función del tiempo. Esta crece de forma lineal hasta llegar a un valor constante, donde en ese momento se puede definir el parámetro que es el porcentaje de hinchamiento en equilibrio, donde se logra la máxima capacidad de hinchazón de ese material. Estos valores son tanto la velocidad inicial como el porcentaje de hinchamiento en equilibrio, son característicos de cada hidrogel y puede variar de acuerdo a la porcentaje de entrecruzamiento que existe en el material. Y también va a variar de acuerdo a la forma de los poros o del método sintético que se aplicó para obtener el material. La porosidad, que es otra de las propiedades que uno intenta definir para estos hidrogeles, se puede expresar como la porosidad o el porcentaje de porosidad. La porosidad en sí representa la fracción de espacio vacío en un material y el porcentaje de porosidad representaría el porcentaje de volumen de huecos relativos al volumen total del material, que lo consideramos como 100%. La porosidad de la red hinchada, llamada P sub S, se puede calcular con esta ecuación que contiene parámetros ya definidos previamente, como son D sub 1 y ρ, que son la densidad del solvente y la del polímero, que pueden encontrarse en tablas. Q sub B, que es la capacidad de hinchazón dado por los dos procesos de hinchamiento, recuerden, difusión y convección, Q sub W, perdón, y Q sub B, que es la capacidad de hincharse debido solo al proceso de difusión. Son los dos parámetros que definimos anteriormente. Se pueden estos obtener experimentalmente.
Con estos valores entonces uno puede calcular la porosidad del material. El porcentaje de porosidad, también hay varios métodos y técnicas en las cuales se pueden obtener ambos parámetros de porosidad. Uno de los métodos experimentales es el de determinar este parámetro por gravimetría. Acá yo resumí los pasos a seguir de este método, que es bastante sencillo. Primero se coloca tomamos un trozo del material poroso, se liofiliza, es un frisado a baja presión, se determina la masa de ese gel liofilizado, lo llamamos M sub L, y el volumen del gel liofilizado, que es el volumen final que obtiene. Durante la liofilización, el frisado es tan lento y la extracción del solvente también es tan lento que por lo general el gel conserva su estructura porosa, como si estuviese en estado hinchado. Eh, Luego de obtener estos parámetros, el hidrogel se moja en un solvente que lo llamamos mal solvente, como el caso del ciclohexano. Por lo general se utilizan solventes orgánicos de baja polaridad que no tienen la capacidad de hinchar a las paredes del gel. Lo único que hacen es ocupar esos espacios vacíos, eh, quedan ocupados por este mal solvente. Entonces, luego de un tiempo en el que suponemos que ya los espacios vacíos han sido ocupados por el solvente, se pesa ese material, se toma el valor como la masa del hidrogel húmedo y se calcula el volumen de los poros a través de esta ecuación, que es bastante simple. Lo que hacemos es la diferencia de la masa del hidrogel húmedo con la masa del hidrogel liofilizado dividido en la densidad del solvente. Y entonces acá obtenemos el volumen del poro, un volumen promedio. Luego, el porcentaje de porosidad va a estar dado por la relación del volumen de los poros dividido el volumen total del material liofilizado. En esta tabla están mencionados diferentes métodos o técnicas que se pueden aplicar para determinar en algunos casos volúmenes, de acuerdo a la técnica, se pueden obtener volúmenes de poro, porosidad, si hay interconexión, superficies de área, distribución de poros, morfologías de poros, hay diferentes información de acuerdo al método o técnica que podamos aplicar. Se lo dejo para que ustedes los analicen. En algunos casos, por ejemplo, la porosidad, la porosimetría de mercurio, no es conveniente aplicarlo en este tipo de materiales porque son materiales blandos en la mayoría de los casos y entonces puedes modificar, aplicar esta técnica a estos hidrogeles, puede modificar la forma de los poros, el tamaño y la información no va a ser muy confiable. Sí, los otros por lo general son aplicados en todos los casos para hidrogeles de este tipo. Respecto a las propiedades mecánicas, bueno, como ustedes saben, también hay muchos parámetros que pueden definir las propiedades de los materiales, pero en el caso de los hidrogeles, el parámetro más utilizado es el módulo de elasticidad o módulo de Young. Y existen también distintos métodos de determinación. Acá les voy a describir uno que es muy simple a través de este dispositivo que hemos armado en el laboratorio, que es la determinación del módulo de elasticidad por compresión. Acá tenemos este cilindro que está representando nuestra muestra del gel en forma de cilindro, colocado sobre una balanza analítica que va a ser la encargada de medir de alguna manera la fuerza que le estemos aplicando al cilindro para su compresión, un portaobjeto que mantiene al hidrogel en contacto con un tornillo micrométrico que es el que va a aplicar la fuerza, y el portaobjeto lo que hace es evitar que se deforme el cilindro, y un palpador micrométrico que va a ir midiendo cuánto es la deformación de este cilindro. Las ecuaciones que se utilizan para determinar el módulo de elasticidad tienen en cuenta la longitud
inicial o la altura inicial del cilindro, el área de una de sus caras y se va a ir midiendo a medida que apliquemos fuerza para la compresión esa variación de la altura a través del palpador micrométrico que tenemos acá. Con esos parámetros y el valor de la fuerza aplicada, calculada a través de la balanza analítica, se puede determinar la fuerza aplicada, la tensión aplicada, como la relación entre la fuerza y el área del cilindro del hidrogel, y la deformación como la diferencia de compresión de la altura con respecto a la altura inicial. Entonces tenemos que sigma es la presión ejercida sobre el área de sección transversal del objeto y ρ es la deformación causada por esa fuerza aplicada. Cuando nosotros graficamos ambos parámetros, sigma en función de ρ, se obtiene una curva de tensión que suele tener un comportamiento de este tipo, con una zona inicial que es lineal, de la cual a través de su pendiente se puede obtener el valor del módulo de Young para cada uno de los materiales. Este valor de módulo de Young es una medida de la rigidez del material o la resistencia a la deformación. También se aplica una técnica mucho más avanzada, que es el DMA, en la cual, como para resumir, les cuento que acá en este caso se aplica una fuerza oscilante sobre la muestra y se analiza la respuesta del material frente a esa fuerza aplicada. Y en este caso también se incluyen los parámetros geométricos del material, es decir, altura y área del cilindro. En el caso de ser un cilindro, se asigna previamente al análisis en el mismo programa, para que luego el DMA exprese el resultado final. Entonces ahora, después de haber definido las propiedades características de los hidrogeles, rápidamente, vamos a analizar cómo estas propiedades cambian o cómo responden de acuerdo a la morfología de los poros. Y entonces lo que vamos a hacer es analizar resultados de diferentes papers donde se han aplicado en cada uno de ellos diferentes síntesis de hidrogeles porosos. El primer caso que vamos a analizar es el de un hidrogel sintetizado por separación de fase. En este caso tenemos que tener en cuenta que siempre hay un grado de heterogeneidad en la red y que depende de varios parámetros. Por ejemplo, de la relación entre las concentraciones de monómeros y entrecruzador, entre la cantidad y el tipo de solvente. Recuerden que en este caso el solvente es el agente formador de poros, y también puede depender de la temperatura de polimerización y el tipo de iniciador. Vamos a analizar algunos de estos casos. Por ejemplo, acá podemos ver a través de estas imágenes de microscopía electrónica cómo varía la morfología de los hidrogeles para diferentes concentraciones de entrecruzador. Vamos del 2% al 30%, incrementando el porcentaje de entrecruzador. Vemos en el primer caso, cuando la concentración de entrecruzador es muy baja, el hidrogel es prácticamente como un hidrogel no poroso, que es el que estuvimos viendo anteriormente, donde los poros no están definidos y no pueden ser observados. A medida que aumentamos la concentración de entrecruzador, el hidrogel comienza a aglomerarse formando microporos entre partículas o esferitas de hidrogeles que van aumentando a medida que aumenta el porcentaje de entrecruzador. Y en estos casos se obtienen microporos de diferentes tamaños que van desde 2 nanómetros a mesoporos mayores de 200 nanómetros que se pueden encontrar entre las microesferas de los materiales, ¿sí? Y también se logran luego macroporos vacíos entre los grandes aglomerados de partículas de hidrogeles, como se observa también acá.
En este último caso se observan tanto macroporos como microporos vacíos entre las esferas de los materiales. Fíjense que las esferitas tienen tamaños o de diámetros que varían entre 0,1 y 0,5 micrómetros y que además hay aglomerados de estas microesferas, lo que le dan al material mayor porosidad. Si analizamos entonces la cinética de hinchamiento de estos materiales en función de la concentración de entrecruzador, se obtiene un gráfico de este tipo en la cual tenemos en el eje Y la capacidad de hinchamiento o Q sub W, que se definía como la relación de masa del hidrogel hinchado respecto al hidrogel seco. Esto en función del tiempo nos va a dar una cinética de hinchamiento que crece con una pendiente inicial hasta llegar a un valor constante, que en ese caso lo llamábamos la capacidad máxima de hinchamiento del hidrogel en estado de equilibrio. Vamos a ver cómo varía este parámetro a medida que aumenta la concentración de entrecruzador. ¿Sí? La capacidad máxima de hinchamiento en el estado de equilibrio, fíjense que está dada para el gel que contiene menor porcentaje de hinchamiento de entrecruzador y disminuye esa capacidad, ese valor de Q en equilibrio, a medida que aumenta la concentración de entrecruzador. ¿Sí? Y esto es lógico si pensamos que las cadenas poliméricas están más entrecruzadas entre ellas, sí, hay mayores puntos de contacto entre las cadenas poliméricas, lo que evita que esta red tridimensional se hinche aún más. Entonces, a medida que aumentan esos puntos de cruce entre las cadenas, va a ser menor su capacidad de hinchamiento, que es lo que se observa en este gráfico. Y con respecto a la velocidad inicial de hinchamiento, que es la pendiente inicial que podemos observar en cada caso, vemos que esta aumenta con la concentración de entrecruzador. ¿Qué ocurre en este caso? Mientras mayor es el porcentaje de entrecruzador, dijimos que es mayor la porosidad del material, por lo tanto la velocidad de hinchamiento o la velocidad de respuesta es mayor para los hidrogeles que tienen mayor porcentaje de entrecruzador, porque en ese caso, al tener macroporos ya incorporados en esta matriz de hidrogel, predomina el proceso de hinchamiento por convección, que era un proceso que ocurre más rápidamente con respecto al proceso de hinchamiento por difusión. En el caso de un hidrogel obtenido por criogelación, vamos a ver que tanto el tamaño como la forma de los poros va a depender de la temperatura de congelación del sistema. Acá en este esquema está resumido las diferentes etapas que se llevan a cabo durante la síntesis de criogelación. Tenemos en la primera etapa una solución prepolimérica que contiene los monómeros, los entrecruzadores, el iniciador a temperatura ambiente. Esta se coloca en un freezer a una temperatura de congelación definida y en ese momento comienzan a formarse los cristales de agua y que están representados por estos cuadraditos entre líneas rectas y microcanales no frisados que están con marquitas negras acá, que son microcanales no frisados en un sistema aparentemente frisado, porque lo único en realidad que tenemos frisado acá son los cristales de agua. ¿Sí? Una vez llegado a un estado de equilibrio, comienza la polimerización alrededor de los cristales de agua y está representado por las zonas grises. Al finalizar la polimerización se retira del sistema de enfriamiento y se lleva a temperatura ambiente para retirar el solvente, que en este caso es agua. Por lo tanto, de ese modo obtenemos un hidrogel poroso. Ustedes se preguntarán cómo puede ocurrir una reacción de polimerización a una temperatura tan baja. Posiblemente la reacción puede llegar a ser retardada por la temperatura, pero en realidad
esa velocidad de polimerización a una temperatura tan baja es compensada porque aumenta la concentración de monómeros dentro de esa zona de microcanales no frisados. Entonces, la reacción de polimerización se ve favorecida por el aumento de la concentración de los reactivos. Y de todos modos, la reacción ocurre en aproximadamente 24 horas, dependiendo del volumen de solución prepolimérica. En este caso, entonces, podemos analizar a través de las microscopías electrónicas los diferentes materiales que se obtienen trabajando o llevando a cabo la criogelación a diferentes temperaturas. Fíjense, el punto A se llevó a cabo a menos 22 grados centígrados y va disminuyendo, menos 18, menos 10 y menos 8 grados centígrados, que es la temperatura de enfriamiento del sistema. Y vemos cómo la morfología de estos poros varía mucho con respecto a esa temperatura de reacción. En este primer caso se ven claramente, cuando la temperatura de criogelación es la más baja, se ven claramente la formación de poros del tamaño entre 30 y 50 micrómetros, con paredes finas, que tienen una morfología poliédrica y el material resulta ser opaco. Cuando la temperatura aumenta y la reacción ocurre a menos 18 grados centígrados, que es el caso B, ya comienza a observarse una morfología porosa pero irregular y el material continúa siendo opaco. A menos 10 grados centígrados y menos 8 grados centígrados ya no se observa prácticamente una morfología porosa. Las paredes de los hidrogeles son muy débiles y muy finos y el material sigue siendo opaco. Y cuando la reacción ocurrió a menos 8 grados centígrados, ya no hay formación de poros, es decir, aparentemente no hay formación de cristales de agua que actúen como plantilla, y el material ya se observa aparentemente transparente y no sería poroso. Si analizamos cómo cambian las propiedades mecánicas, o sea, el módulo de elasticidad y el hinchamiento del hidrogel en función de la temperatura de polimerización, se obtiene un gráfico de este tipo. Fíjense que en el eje X, en el eje Y a la izquierda, se representa la capacidad de hinchamiento como un volumen en equilibrio, en estado de equilibrio. Sería la máxima capacidad de hinchamiento de los hidrogeles que se obtuvieron a diferentes temperaturas de preparación. Mientras que en el eje Y a la mano derecha se grafican los módulos de elasticidad obtenidos para cada uno de ellos a la misma temperatura de preparación. Y se observa que ambas propiedades, tanto la capacidad de hinchamiento como el módulo de elasticidad, varían en forma opuesta. El módulo de elasticidad, que está representado por los puntos blancos abiertos, en este caso, es mayor cuando la polimerización ocurre por debajo de la temperatura de cristalización del solvente. Mientras que la capacidad de hinchamiento es mayor para aquellos materiales que fueron sintetizados a temperaturas superiores a la temperatura de formación de cristales. Podemos analizar cómo que esta zona corresponde a los hidrogeles llamados no porosos, mientras que la otra zona, por debajo de los 10 grados centígrados, corresponde a los hidrogeles porosos obtenidos por criogelación. En este caso, donde ya se trabaja o se lleva adelante la polimerización a casi temperatura ambiente o más, se obtiene un material transparente y lo llamamos no poroso. Recuerden que esto no significa que el material no esté entrecruzado, ¿sí? Sino que estaríamos diciendo que los poros de ese material son muy pequeños, del orden de los nanómetros. Mientras que en la zona de criogelación, donde la temperatura de polimerización ocurre por debajo de la
cristalización del solvente, se obtienen en todos los casos materiales opacos y esponjosos. Son las características físico-químicas principales de estos materiales. Este es un ejemplo de una síntesis de criogelación direccionada, es decir, el enfriamiento ocurre en una dirección determinada. Acá en este esquemita se representa una jeringa que contiene una solución prepolimérica, la cual es cubierta con un material aislante. Uno de sus extremos está cerrado y por el otro extremo está en contacto con la temperatura del sistema de enfriamiento. Entonces el enfriamiento va a ocurrir desde esta dirección hacia acá. Cuando se ha terminado la polimerización, la reacción de polimerización, después de un tiempo suficiente de polimerización completa, se analizó el material con microscopía óptica y se observan dos tipos de imágenes, una vista en posición perpendicular a la otra. Por un lado se observan poros cilíndricos o esféricos de un diámetro de aproximadamente 250 micrómetros, y si lo vemos en posición perpendicular se observan poros mayores con forma de grano de arroz. En este esquemita se representa gráficamente los poros o granos de arroz que estarían dentro de un hidrogel. Si tomamos una imagen en esta dirección, se observarían entonces poros con este tamaño, el tamaño más chiquitito, como si fuesen esféricos. Pero si tomamos la imagen en este sentido, se observan ahí sí la forma del grano de arroz del poro. Si hacemos un corte en esta zona y lo direccionamos de este modo, y se aplica una fuerza de compresión en este sentido y en este otro sentido, es decir, en el sentido paralelo a los granos de arroz y en el sentido perpendicular a los granos de arroz, se observó que los módulos de elasticidad son completamente diferentes, ¿sí? En el caso que aplicamos fuerza en el sentido paralelo a los granos de arroz, el módulo de elasticidad es mucho mayor con respecto a la fuerza aplicada en dirección perpendicular a los módulos, a los granitos de arroz. Además, si comparamos estos módulos de elasticidad con respecto a un hidrogel o al mismo hidrogel no poroso, se observa que su módulo de elasticidad es aún menor. Es decir, que esta forma de poros obtenidos por criogelación direccionada con forma de grano de arroz, no solo que nos está aumentando el módulo de elasticidad del material, sino que también va a depender de la dirección en cual se aplica esa fuerza para la deformación del hidrogel. Es decir, que se obtiene un hidrogel con diferentes capacidades o resistencia a la deformación de acuerdo a la dirección en que una fuerza externa puede ser aplicada. En síntesis, podemos decir que las propiedades mecánicas, como es el módulo de elasticidad de un hidrogel, la capacidad de hinchamiento y la porosidad de los hidrogeles, pueden regularse variando la concentración de reactivos, es decir, relación entre monómeros y entre cruzador. Se puede variar modificando el solvente utilizado, sobre todo para aquellos que se aplican en la separación de fase. Y también se pueden modificar estas propiedades cambiando la temperatura de preparación, como en el caso de la síntesis por criogelación. En general, los hidrogeles macroporosos tienen alta velocidad de respuesta, pero es menor su capacidad de hinchamiento respecto a los hidrogeles nanoporosos o no porosos. Todas estas propiedades pueden mejorarse o modificarse si utilizamos a estos geles como materiales o matrices de sistemas compuestos o híbridos, que son otros tipos de materiales que incluyen también como material principal hidrogeles de este tipo. ¿Cuál es la diferencia entre un material compuesto y un híbrido?
Un material compuesto es una mezcla de materiales íntimamente ligados, pero que no existen entre ellos enlaces químicos definidos. Mientras que un material híbrido es un material, es una mezcla también de materiales, pero que están enlazados químicamente a través de enlaces covalentes. Eh, la disposición de un material con respecto al otro modifica considerablemente las propiedades del material final. En el caso de un material compuesto, los más conocidos son los nanocompuestos o los sistemas interpenetrados, como para mencionarles algunos simplemente. En el caso de un nanocompuesto se tiene como matriz principal un hidrogel entrecruzado y dentro de ella hay una dispersión de partículas que pueden ser metálicas o poliméricas, siempre en escala nanométrica. Y en este caso recuerden que no hay enlaces químicos entre estas nanopartículas y la matriz. En un sistema interpenetrado, lo que ocurre es que un segundo polímero lineal es interpenetrado dentro de una red polimérica diferente. Y nuevamente están íntimamente ligados. Si existe algún tipo de interacción, atracción o repulsión, va a modificar sus propiedades, pero no están enlazados químicamente un material con el otro. Acá las imágenes de microscopía electrónica nos muestran, en este caso, es un nanocompuesto en la cual tenemos nanopartículas poliméricas que están representadas por las zonas negras rodeadas de la matriz de hidrogel que eh, actúa como soporte de estas nanopartículas. Mientras que en este otro caso tenemos claramente un sistema interpenetrado donde se observan cadenas poliméricas de un material diferente al otro que está actuando como matriz, la que se encuentra en mayor proporción. Como verán, los sistemas a base de hidrogeles y materiales compuestos e híbridos son muchísimos, hay muchísimas formas de combinación de materiales, pero tengan en cuenta que cada vez que modifiquemos tanto la composición como el método de síntesis de estos materiales, se van a modificar considerablemente también sus propiedades físico-químicas y mecánicas. Así que vamos a seguir analizando estos casos en la clase de problemas y en una clase de consulta podemos discutir detalladamente cada uno de los ejemplos que hemos visto hasta ahora. En esta otra diapositiva están numeradas las referencias de los trabajos que se utilizaron para desarrollar esta clase. Así que hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por su atención.